Buen día, gracias por el llamado. Un saludo ahí a toda la mesa y a todos los oyentes. Gracias por llamar. Bueno, ¿cómo va? Muy bien, Carlos. A ver, Bueno, ¿por dónde hay que empezar para analizar la economía, esta compleja y con un fracaso tras otro economía argentina? ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, yo creo que la coyuntura hoy hay dos factores extraeconómicos que le generan un contorno. Siempre lo hacen, pero van adquiriendo importancia en los distintos momentos, algunos inesperados, otros más conocidos en la Argentina. Y los dos factores extraeconómicos que más incertidumbre le dan a una economía incierta. O sea, yo siempre quiero hacer una diferencia tajante en lo siguiente. Los dos factores que voy a mencionar, extraeconómicos, que le generan incertidumbre, no son los responsables del dilema económico histórico de Argentina. O sea, van juntos, pero tienen soluciones por cuerdas separadas, después se vuelven a integrar. Uno de los dos factores absolutamente inesperado es la pandemia. El mayor problema de la pandemia es que la actual administración lo usó como el generador del problema, cosa que no es cierto. Pero sí, la pandemia es un problema porque ha generado un grave problema a resolver, todavía no resuelto, en los países más estables del mundo, cuya macroeconomía no tiene los problemas que tiene Argentina. Así que la pandemia es un tema extraeconómico que debe resolverse. Nadie sabe por el momento cómo se resuelve porque tienen que aparecer las vacunas, lograr inmunidad, mostrar su eficacia. Eso vale para Alemania, para Estados Unidos, para Rusia y para Argentina. Segundo factor, que se lo denomina extraeconómico, que siempre mete la cola en la economía. En esta coyuntura en particular, en este gobierno en particular, lo viene haciendo con un grado de incertidumbre desde el primer día, es la política. La política es un cúmulo de cosas. Primero por la incógnita que generaba el formato, valga la redundancia, de la fórmula presidencial que terminó llegando al poder. Segundo, cómo iba a ser eso, en términos de quién toma las decisiones. Tercero, porque el peronismo, el kirchnerismo en general, tienen varias facetas. Puede ser la izquierda, el centro, la derecha, puede ser el primer gobierno del kirchnerismo con Néstor Kirchner, puede ser el segundo de Cristina Perdón Fernández. la interrupción, Carlos, lo que vos decís que eso implica muchas idas y vueltas en la toma de decisiones, mucha incertidumbre después de todo. Sí, pero digamos, incertidumbre dentro de un contexto de cosas que se fueron confirmando. Por ejemplo, en el proceso de toma de decisiones, yo creo que el propio presidente ya blanquea que comparte, que consulta, para un esquema de carácter presidencialista o para un partido político de tono verticalista, entonces eso confunde. En el mejor escenario confunde. Sí. En el peor es peor. Y en este contexto el tema de las retenciones al campo, o sea, en este contexto la, entre comillas, amenaza, advertencia del presidente diciendo, si no me sugieren ustedes un plan, o yo subo las retenciones o le pongo cupo a las exportaciones, ¿cómo hay que leerlo? Bueno, ahí eso ya hay que leerlo dentro, porque como tu pregunta yo la fui dividiendo diciendo, mira, acá hay dos temas extraeconómicos, uno es la pandemia y otro la política. La política es un tema histórico en la Argentina, pero en esta coyuntura tiene un peso diferente, ¿por qué? Por cómo se designó, por quién manda, por cómo es el estilo de gobierno. En ese contexto aparece lo que decís vos. Y en términos de cómo lo quería plantear yo, es una medida que desde la política está tomada con las características que decimos, tipo el gobierno 2007, 2008, 2015,
en términos de esa amenaza, diría vos. Pero ya entramos en la incursión de la economía propiamente dicha, porque es 100% una medida tributaria, no de la mesa de los argentinos. Está recontra, ultra comprobado en términos prácticos de los últimos 50 años, y en el mundo de más todavía, que todos aquellos países que tienen un precio, que venden un producto al mundo, que tiene un precio internacional, y que la gente de su sociedad se alimenta con lo mismo, en el caso argentino, que la ley de un solo precio hace que los precios suban o bajen, sin ninguna connotación en la tasa de inflación de esos países. Claro. Y con una gran diferencia, por ejemplo, la diferencia entre el trigo y con el pan, la carne o el maíz, es 100% diferente a la soja. Dado que la Argentina, el 97% de la soja se exporta, porque básicamente no se consume, ahí no hay ningún problema. Tiene un commodity que exporta Argentina y que a nadie le importa una miércoles con la tasa de inflación. Entiendo. Porque no es de consumo interno. Entonces está todo mal y es todo mentira la cuestión de suba de retenciones o cupos a la exportación. Entiendo. Es un elemento fracasado absolutamente. No es una definición ideológica. No es que la izquierda quiere retenciones y es solución, y la derecha no la quiere porque no es solución. Es un fracaso. Perdón, ¿y cuál es la solución, Carlos? Porque algunos sectores del campo dicen, bajen los impuestos a los alimentos y entonces el precio de los alimentos se van a mantener. Sí, claro, por eso tiene que haber un plan, un programa y una integralidad, porque lo que dice el campo, que es cierto, lo puede decir cualquier otro sector. Vos podés decir, yo puedo decir, bájenme los impuestos y van a ver cómo me rinde más la rentabilidad de mi trabajo. Por eso tiene que haber un programa integral, porque todos no pueden decir bajen esto, bajen aquello. Es un problema general de la Argentina, de más de un gobierno. Entiendo. Como vos me gritás, traeme una solución, porque si no me vas a decir A más B más C y me vas a tomar tal medida, yo te digo, mira, el producto mío, lo que vos me estás discutiendo es 1/4 de la composición del precio. Quiere decir que aunque hagas eso no va a bajar. Entiendo. Ahora, vos hablaste de la política. Perdóname, todo es un diálogo de sordos. Claro. Pero vos hablaste de la política y acá hay un elemento interesante. El oficialismo quiere o dividir las PASO, o correr las PASO, o correr para más adelante las elecciones, porque cree que va a tener más aire con respecto a la vacunación y con respecto al rebote económico. ¿Es cierto eso? ¿O en el camino se puede chocar, se puede comer una piña, como decís vos siempre, eventualmente? Sí, no está garantizado. Eso, vos tenés que pensar que la historia es así. Para los países que no cumplen las cosas que escriben, que es el caso de Argentina, no de este gobierno, sino de varios gobiernos, vamos a plantearlo al revés. Imagínate que las cosas vinieran fenomenalmente bien y vos medís muy bien. ¿Qué querés hacer? Es adelantarla las PASO, adelantar las elecciones, que ya pasó en la historia argentina también. Como ahora todavía no das pie con bola, la vacunación no es masiva, eso está abierto, la política tiene sus intríngulis, la macroeconomía en términos del rebote estadístico del nivel de actividad no sabe cuánto dura, y entonces estás especulando con eso y vas a paralizar la economía en términos de dormirla para ver si tiene resultado con la gente que, aunque no entienda nada, perciba que está un poquito mejor. Entonces lo querés atrasar. ¿Lo querés atrasar para qué? Para ver si das tiempo, nada más, no hay ningún otro motivo. Que se rompen el seso pensando que sería bien, que no sería mal, que no están dadas las condiciones, que es una irresponsabilidad, que es antieconómico, que el gasto, eso va pasando de un gobierno a otro cagándose de risa en el momento que le toca decir eso, nada entiendo, más, no tiene ninguna otra justificación. Estos no son países que él
tercer o el primer martes de noviembre hay elecciones hace 100 años. Sí, sí. Y que las PASO a lo uruguaya se definen en tal mes de tal año irremediablemente, y que son unas PASO que no tienen hecho trampa desde el primer día, porque si vos vas contra mí y yo gano y vos perdés, vos después te podés acoplar conmigo, no es una fórmula rígida. Ya las cosas se hacen bien de movida. Este es un país donde las cosas el día que se escriben confusas para que luego den lugar a trampa, negociación. Además es lo mismo que el impuesto a la ganancia ahora. El impuesto a la ganancia ahora, si se sube el mínimo no imponible. Lo que plantea Massa. Pero se lo sube como una suerte de que mirá qué medida que estoy tomando en favor de la gente. Claro, mirá qué popular que soy. En un país donde tendría que tener impuestos de 1933, que se discute desde que mi abuela era soltera, como tirándole una migaja a la gente, donde en un país con la inflación que tiene Argentina, o va subiendo automáticamente el mínimo no imponible, o cada vez mete más gente a pagar el impuesto a la ganancia, que es la primera vez que vemos que hay gente que no quiere un aumento de sueldo, porque si no empieza a pagar y gana menos que el que está abajo de él, que pasó 40 veces. Pero eso lo hace la inflación. Es como que vos tenés que agarrar respetuosamente a una persona, a un junior, y le decís, nene, vos me aumentás el mínimo no imponible cada 6 meses. ¿Para qué? Para que mantengamos la cantidad de gente que está pagando, pero no es un proyecto para llevar al Congreso ni generar una medida ni ofrecerla, como no tiene nada que ver con la inflación. Hay que subir automáticamente el mínimo no imponible, que lo debe hacer un junior, no un proyecto de ley. 22 minutos pasaron desde las 8 de la mañana, estamos hablando de economía profundamente, diría, no superficialmente y rápidamente, con Carlos Melconian. Quiero decirte, si vos recién salís a la calle o estás por salir, que está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires en algunos sectores, caen chaparrones en la mayoría de los sectores de la ciudad y mucho en algunos lugares fuertes, así que por favor, llévate un paraguas o un piloto. En este momento la temperatura es de 24 grados, creo, si no me falla el termostato. Y hablando de subir y bajar, se están definiendo fuertes aumentos en tarifas porteñas que en algunos casos alcanzan al 100%. ¿Eso también es política o se vio obligado Horacio Rodríguez Larreta a hacerlo ante la presión del gobierno nacional que le quitó puntos de la coparticipación? Y bueno, ahí eso es un conjunto de medidas que termina sufriéndolo la caja de la ciudad, y sobre la base sobre la que se ha ensayado una respuesta de carácter político, como el agregado de impuestos, algunas obligaciones financieras que tiene el Banco Central y demás. De nuevo, esto está inserto dentro de un esquema de coparticipación federal, o sea, de distribución secundaria de impuestos, que ha sido históricamente manoseado en la Argentina, que es una ley convenio, que requiere para una verdadera modificación la constitución de un poder ejecutivo muy fuerte, que ocurre de tanto en tanto, por eso se hizo en una constituyente en 1994 y demás, y donde las cosas no se recomponen. Creo que en un diario del domingo salía la cantidad de provincias que, entre comillas, viven, voy a decir, casi en una palabra que no corresponde, pero no se me ocurre otra, de la distribución de la coparticipación federal. En otras palabras, que la mayor cantidad de sus ingresos dependen de eso. Y se veía el mapa, en un diario de ayer lo vi, el mapa de la Argentina, y funciona casi como lo que luego ocurre en las elecciones, con independencia de los gobiernos. O sea, tenés el norte de una manera, el sur de una manera, el centro de una manera, en términos de lo que aporta cada una de las provincias. Entonces, es un país que no se pone los pantalones largos, que no manda a hacer un estudio en serio, me rectifico. Cada vez que yo tuve que preparar
una suerte de programa, me puse a indagar esto y hay 100 papers escritos sobre cómo debiera hacerse, pero luego lo tiene que decidir el liderazgo, lo tiene que decidir la política. Y la política no. Aquellas provincias que el 80% de sus ingresos es un cheque que va automáticamente al Banco Nación todos los días. ¿De qué se va a calentar en términos de la eficiencia de su gasto, de la eficiencia? Es un administrador el gobernador. Es cierto. Carlos... Le mandan el cheque y lo reparte, no lo mandan sin problema. Entonces, es muy difícil en términos de resolver estos problemas de cuajo, que no se ponga de acuerdo la clase política. Entonces todo eso en que termina redundando en el deterioro acumulado del país. Claro que sí. Carlos, un placer hablar con vos, escuchándote con mucha atención tus definiciones profundas sobre la economía, más allá de los temas coyunturales que existen. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por el llamado. Un fuerte abrazo.